Señor, alimentarnos de tu palabra, de tu persona, Señor, en tu aprendizaje, papá, en lo que es el amor y la compañía, Señor, de poder estudiar de ti, Señor. Gracias por la vida, Señor, gracias por tener un techo en estos días fríos, Señor, gracias por poder Ay, estar, sí, gracias. Señor, abrigada, Señor, gracias porque, Señor, tú nos cuidas como papá amoroso en medio de los días, papá. Gracias, Así es. Señor, te encomiendo Así la es. vida, Señor, de cada una de ellas, Padre, para que este día lo puedan terminar en bien y en paz. Señor, Así gracias, sea. Señor. Amén. 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 Bueno, vamos con lealtad, mi Debbie. Bueno, lealtad. Voy a leer la definición que dice acá el apunte, que dice usar los tiempos difíciles para manifestar mi compromiso con aquellos a quienes sirvo. Y lealtad es justamente la expresión de fidelidad hacia una persona, hacia una idea, hacia una comunidad. O sea, lealtad se puede expresar hacia muchas cosas. Y algo que me gustó acá del libro es que justamente lealtad es, acá en el Adlai Stevenson dice, el verdadero patriotismo no se manifiesta en momentos cortos de frenética explosión, es la dedicación tranquila y constante de toda una vida. O sea, la Así lealtad es es. algo que expresamos continuamente y que practicamos y que es una decisión que tomamos y llevamos a cabo constantemente. Y en relación a eso, había estudiado, estuve estudiando la vida de David y Jonatán, Ujú. eh, bueno, que ellos justamente, dice que cuando David venía de matar a Goliat, Jonatán dice que su corazón quedó pegado al corazón de David y que hacen un pacto, justamente un pacto, y se prometen lealtad, pero no solamente lealtad entre ellos, sino generacionalmente. O sea, hay Ujú. una lealtad entre sus hijos. Ujú. No, y esta lealtad no solamente se ve entre la vida de Jonatán hacia David, incluso poniéndose en contra de su papá, que era el rey, Saúl, para salvar la vida de David y mostrando así su lealtad, sino que David, ya muerto Jonatán, le expresa lealtad a Jonatán trayendo a su hijo Mefiboset a su mesa. Ujú. Entonces ahí veo yo cómo realmente la lealtad es una decisión constante, que no depende a veces ni del tiempo, porque ya cuando Mefiboset lo trae a la mesa, David, ya habían pasado años de ese pacto que habían hecho con Jonatán, y sin embargo David fue fiel a esa promesa. Ujú. Entonces, justamente el versus de la lealtad es la infidelidad. Claro. Justamente ser infiel a esa, en este caso a esa amistad o a ese pacto que tenían, pero puede ser hacia una comunidad, hacia una idea o hacia, bueno, hacia una causa. Y lealtad en el hogar. Lealtad en el hogar implica. Yo pensé, o sea, acá están los puntos, pero yo pensé, digo, ¿cómo puedo yo expresar lealtad en mi día a día? Ujú. Y pensé, bueno, no tengo hijos, pero tengo un esposo. Y digo, yo puedo expresar lealtad, que es el compromiso que yo asumí con mi esposo el día que nos casamos, en los días que a veces no le tengo tanta paciencia y en vez de lanzarlo por una ventana, le tengo, no lo lanzo, sino que mi compromiso es serle fiel a pesar de mí misma y a pesar de Claro. ese sentimiento. Entonces, Ujú. lo amo, lo acompaño, le tengo paciencia, incluso en los días que por ahí, bueno, ponele que no abunde algo, tenerle detalles que por ahí puede ser un mate en una cama. Así que bueno, leo la lealtad que está acá en el libro. Sorprenderse mutuamente con paseos divertidos aún en tiempos difíciles.
Padres que siguen participando en las actividades de los hijos, aún en momentos de crisis. Hijos e hijas que renuncian a cosas que sus padres no pueden comprarles en lugar de hacerles sentir mal. Y ahí es como yo traje memoria, yo como hija, cuando a veces justamente mis papás no me podían conseguir algo, mi deseo siempre era justamente no hacer hincapié en lo que no podían, sino en que, bueno, se puede suplantar con otra cosa. Se puede subsanar esa falencia con otra cosa, viendo una película, estando juntos en la cama, jugando, bueno. Evitar influencias que tienden a apagar el afecto mutuo de los miembros de la familia. Y todo esto, justamente, ¿cuál es lo que tienen en común? Y es el compromiso que se tienen todos los integrantes de la familia a formar y establecer una familia unida, que se ame a pesar de los tiempos, de las mesetas que puedan vivir las familias. ¿Cuál es el compromiso que uno tiene? Justamente permanecer juntos y crecer juntos. Y en pos de eso es que a veces hacemos o concesiones o que a veces tenemos que ejercitar paciencia, siendo leales. Yo decido servir a mi familia y a mis maestros, animar a otros en tiempos difíciles, no burlarme de las autoridades, señalar lo bueno en los demás y honrar a mi patria. Y en los héroes de carácter está Sacagawea, y dice, a los 5 años de edad, Sacagawea fue tomada presa por una tribu enemiga durante un ataque a su aldea. Cuando se preparaban para la exploración de la costa del Pacífico, William Clark y Meriwether Lewis conocieron a Sacagawea, su marido y su bebé. Comprendiendo que su conocimiento del territorio y de la lengua les sería muy útil, pidieron a Sacagawea y su familia que los acompañaran en su expedición. Sacagawea demostró su lealtad a los exploradores, sirviéndoles de muchas maneras, llegando incluso a arriesgar su vida para salvar las provisiones cuando una tormenta hizo zozobrar una de las canoas. Más de un año después de su partida, los exploradores finalmente llegaron a las costas del Océano Pacífico. La fidelidad de Sacagawea y su compromiso con la misión fue posiblemente el factor que más contribuyera a su éxito. Y por último, las recompensas de la lealtad son 2. Bueno, deben ser más, pero acá hay 2. Unidad y confianza. Unidad. Las familias que permanecen juntas en los tiempos difíciles quedan profundamente unidas y su relación resulta más fuerte de lo que era antes de la crisis. Y confianza. El compromiso con la familia, a pesar de traumas, luchas financieras y conflictos de personalidad, produce una confianza entre sus miembros que no se romperá con facilidad. Y creo que esta es la confianza que justamente cuando una familia se puede mostrar lealtad entre sus miembros, o sea, yo puedo tener la confianza de que cuento con el apoyo de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, encaro con una mayor seguridad al momento de poder formar mi familia, porque sé que justamente voy a poder contar, voy a tener la seguridad de que mi familia justamente es mi cerco, por la lealtad que viví en la familia en la cual fui constituida. Entonces, toda esta unidad y esta confianza como hija, me la llevo para formar una nueva familia. O sea, como cada hijo se lleva en su corazón esta recompensa para encarar a sus nuevas familias. Sí, y para eso leamos lo del ganso y ahí nos vamos a dar cuenta muy bien de cómo es esa lealtad. Sí, cuando 2 gansos muestran interés en la misma hembra, se enfrascan en una lucha de fuerza.
La gansa que observa no siempre acepta al ganador, pero el ganso que acepte será su pareja para toda la vida. Los gansos son leales, literalmente en salud y en enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿Qué tal? Digo, no aceptan a cualquier ganso, pero al que aceptan, Les son fieles. como debe de ser, hasta la muerte, ¿no? Sí. Es hermoso poder ver la lealtad y entenderla también y así Dios también mostró una relación más íntima con muchos hombres de la palabra, como Moisés, como que sí, que antes de que viniera Jesucristo, sí, que fue la culminación, se mostraron leales, ¿sí? Muy bien, Incluso muy bien. Abraham con Lot, Claro. cuando él quiere llevárselo, o sea, le dicen de que él vaya solo y él se quiere llevar al otro. O sea, sí hay un montón de casos donde realmente se Sí, leal. y miren qué importante, ¿no? Qué importante porque cuando se nos habla de ser personas leales a Dios, tanto a Dios como al prójimo, porque aquí vemos eso. O sea, David y Jonatán, ese fue el ejemplo. Era fiel a Dios, o sea, David, porque muchas veces lo mostró su lealtad, pero también sabía ser, el que sabe ser leal a Dios, entonces sabe ser leal también con su prójimo. ¿Por qué? Porque ha entendido el valor que eso significa y que eso implica. Bueno, muchas gracias, Debbie, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver el ingenio, ¿sí? Que es ahí donde nos quedamos. Le tocaba a Silvia, pero bueno, yo lo doy, no hay problema. El ingenio versus qué es derroche, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de lo que es el derroche. Es el gasto excesivo, y fíjese, el derroche es un gasto excesivo no solamente de dinero, ¿sí? No solamente de bienes materiales, puede ser de tiempo, de energía, de poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra fuerza, nuestro vigor, por cosas que Dios no nos manda hacer. A veces nuestra gran lucha es ser obedientes. Sí, qué bueno que somos obedientes, pero si es algo que Dios no nos puso a hacer, nosotros estamos haciendo un derroche de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo y aún en ocasiones de nuestra vida espiritual, que la podíamos ocupar en donde Dios sí lo ha puesto. Es desperdiciar, ¿sí? Y suele considerarse como algo malo, o sea, algo incorrecto. ¿Por qué? Porque das a lo que no debes de dar, ¿sí? No des más allá de lo que no vale la pena. Sin embargo, el ingenio es algo muy importante. Miren, aquí les voy a leer antes al animalito, ¿sí? A este pez. El musqui no es exigente con su alimentación. Que aquí es donde vemos cómo él es ingenioso, porque no tiene mucho alimento donde él vive, ¿sí? Son en lugares pantanosos, en lugares así. Dice, come prácticamente todo lo que sea más pequeño a él, incluyendo patos, ranas, ratas, ardillas, culebras y peces menores. ¿Sí? Este enorme pez ingeniosamente se alimenta de lo que otros pudieran considerar inútil o indeseable, ¿sí? Pero ese es el ingenio del musqui, porque él lo que hace es comer
lo que tenga a su alcance. Si cayó el ratón al río, sí, porque son de agua dulce, los muskis, de eso se alimenta. No tiene ningún problema, ningún problema. Y creo que así es, debe de ser el ingenio, es encontrar utilidad práctica para lo que otros desecharían o pasarían por alto, ¿sí? Entonces, el que nosotros seamos ingeniosos va muy junto con la creatividad. El ingenio y la creatividad son, haga de cuenta que hermanitos, ¿sí? Entonces, no hay una cosa sin la otra. ¿Por qué? Porque siempre van a ver lo que a lo mejor el creativo siempre va a ser ingenioso y va a ver lo que otros no ven, él sí lo ve. Él sí puede verlo. Es la capacidad de enfrentarse a problemas, ¿sí? Pronta y eficazmente, con astucia y encontrar recursos y ver su utilidad. Eso es lo que también es el ingenio. Esa capacidad de poder enfrentar situaciones difíciles, porque, bueno, claro que también tenemos, y es parte de a lo que nos lleva a nuestra madurez, pero nosotros lo podemos usar para nuestro favor, ¿sí? Y en Proverbios 24, 6, ahí nos dice la palabra algo, porque con ingenio harás la guerra. No era pelear por pelear, sino que con ingenio dice, harás la guerra. Y con la multitud de consejo está la victoria. Dos cosas que el libro de Proverbios nos dice, no es hacer las cosas por hacerlas, no, sino saber que las vamos a hacer y las vamos a hacer bien, para encontrar un mayor rendimiento a algo. Y esta cualidad es algo innata. Nosotros vemos cómo los niñitos, ¿sí? Hacen sus puentecitos, hacen sus carreteritas, y andan con su autito, y ellos se fabrican todo por el ingenio. Y entre más tienen, mayores cosas inventan. Yo he conocido gente que tiene una inventiva o un ingenio tremendo, ¿sí? Tremendo. Y dentro de los niños discapacitados que tenemos nosotros, uno de ellos es maestro para arreglar aparatos domésticos. Y el otro día yo le di una licuadora que no servía y le dije, ándele, mijo, ahí está, arréglela, ¿sí? Arréglela ahí en la clase para que aprendan las otras personas. Y me llamó tanto la atención porque lo que yo estaba platicando en ese momento con la mamá, él empezó a inspeccionar todo, y me dijo, ¿sabes qué? Posiblemente no es lo que tú crees que está mal, seguramente que es la que va en el vaso. Entonces, yo dije, ¿cómo pero mire, rapidísimo, inspeccionó todo y vio todo? ¿Por qué? Porque es una licuadora que no es muy común, y sin embargo, el ingenio ya que tiene innato, y yo lo observaba y veía lo rápido que tiene esa suspicacia, eso de manifestar la inteligencia con rapidez, ¿sí? La intuición, la flexibilidad para inventar con prontitud y facilitar las cosas. Siempre son personas que facilitan las cosas. Y el ingenio en el hogar son los miembros de la familia que aprecian cada momento juntos, por cortos que sean, con el fin de fortalecer sus relaciones día a día. Entonces, el que nosotros creo que tenemos que aprender esa parte. Yo normalmente en las reuniones escuché por mucho tiempo que decían, este día es único, y este día es único, ¿sí? Y yo decía,
¿por qué dicen tanto que es único? Hasta que un día dije, es cierto, señor. Haga de cuenta que se me prendió el foco y dije, es cierto, señor. Porque cada día es irrepetible. Va a tener cosas o situaciones que no las voy a volver a vivir. Tengo que aprender a vivir y a poder valorar y experimentar todo, cada día. Cada día, como dice la palabra, trae su propio afán. Y es su propio toque, su propia particularidad. Y el ingenio es para invertir sabiamente todo ingreso adicional, ganando por tiempo extra, días festivos y estímulos. O sea, aplicarlo útilmente, ¿sí? Para provecho de toda la familia, no nomás de uno, sino de toda la familia. Entonces, el ingenio es encontrar las maneras creativas de preparar alimentos sobrantes y los que la familia tiene en abundancia. Y que nos pregunten a las mamás, ¿verdad? Que nos pregunten a las mamás. Hoy no tenía yo un pan. Y tengo un nieto de 1 año 9 meses que siempre me pide un pan. Y yo dije, santo Dios, ¿qué hago? Y rápidamente saqué harina integral, avena, nueces, un poco de canela, azúcar y le puse manteca. Y hice una mezcla y le hice unos panquecitos así chiquitos. No, usted no sabe cómo se los comía con tantas ganas. Ya que los probé, yo dije, ay, qué buenos quedaron. ¿Por qué? Porque de la nada uno puede hacer. Así tenía de harina, haga de cuenta como una taza de harina, ¿sí? Pero dije, con la avena, pues le hago rinde, ¿no? Y hay 2 huevos y salieron unos panquecitos muy ricos, que nos hablen de los poquitos, ¿no? De los poquitos que quedaron. Que usted tiene las raciones, y mira, a mí me pasa mucho porque somos 2, entonces, si yo ya tengo calculado cuánto come Luis, y si me dice Luis que no quiere tanto, me sobró así, poquito, porque ya no hago mucho, sino ya aprendí a hacer poquito, ¿sí? Fue un cambio primero de lo mucho a lo poquito. Ay, no calculaba, yo no calculaba y no podía hacer poquita comida, pero a veces se tiraba, no, hasta que dije, no, tengo que aprender a hacer poquito. Y me acordé cuando éramos recién casados y empecé a hacer otra vez las raciones de cuando empezamos de recién casados. Y hacer, con eso les digo que en México son tacos de todo, ¿sí? Y aquí en Argentina, ¿qué hacemos? Una tarta. Las tartas son la solución de todo. Le pica usted una poca de acelga, ¿sí? Y rellena con otra cosa y ya hizo usted una tarta. Y ya salimos del apuro, ¿sí? Qué importante es el ingenio, ¿no? El ingenio para no desperdiciar. Le decimos, Señor, gracias por el alimento que pones en nuestra mesa y luego lo andamos tirando. Oiga, no podemos ser tan incongruentes, ¿sí? El ingenio es usar el tiempo libre para fomentar el aprendizaje y la creatividad. Definitivamente que hoy le puedo dar la receta de los panquecitos de avena, ¿sí? Muy buenos, muy ricos. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir el día de hoy, ¿sí? Si no, imagínense qué hago con mi criatura. No le puedo dar. Y yo le daba galletas. Le digo, ¿no quieres una galletita? Te la cambio, ¿no? Y me dice, no, un pan. Ay, señor. Bueno, el ingenio acaba con todo el alimento en el plato antes de que se le sirva el postre, ¿sí? O sea, el saber lo que cada uno come y que sea lo que se va a comer. Porque le digo, no podemos ser incongruentes. Yo he visto cómo luego muchas personas no dicen y le sirve y es demasiado para él y lo más fácil es que lo deje en el plato y se tire. Y creo que eso no
no es correcto. Para mí no es correcto. Para mí, en lo personal. Una persona de carácter, ¿sí? Lo usa el ingenio exitosamente, ya que tienen muchos recursos, ¿sí? Y vamos poniendo y agregando virtudes a cualquier persona para poder también relacionarse con las otras personas y hacer vínculos importantes, pero es a través también del ingenio. El detallito, el felicitarlo el día del cumpleaños, o sea, esas cosas que solamente el ingenio hace. Y tiene una recompensa, que es la creatividad. La creatividad se desarrolla ideando nuevas maneras de preparar los sobrantes, ¿sí? Que se usan en el diario, las posesiones o el tiempo. O sea, ¿de qué manera voy a sacar tiempo para hacer lo que tenga que hacer? Y ricos en dividendos, el uso sabio de los recursos sobrantes aumentará el valor de los mismos, ¿sí? La inversión de una pequeña cantidad de dinero multiplicada se multiplica y se convierte en una gran cantidad con el tiempo. Lo mismo se puede decir de cualquier recurso sobrante utilizado. Entonces, solamente el saber que tengo que tener el ingenio. Yo no sé si a usted cuando era chica, a mí nos compraban unos cochinitos y eran de barro. Sí, en México se usa mucho el barro y eran así de barro, y lo mejor de todo era cuando a fin de año podía romper el cochinito, ¿sí? Y mi mamá decía, pon una monedita, pon una monedita. Yo no era muy buena para ahorrar, le soy honesta. Yo todo lo que llegaba lo gastaba. Yo no era mucho de ahorrar, pero yo tenía una hermana que no, hombre, hasta le pedíamos prestado, porque cómo ahorraba de veras, cómo ahorraba. Y además nos cobraba intereses, que era lo peor. Pero o le pagábamos, ¿sí? Porque cada una, en mi casa éramos 6 mujeres, entonces mi mamá a cada una le tenía lo que tenía que hacer diariamente, ¿no? Y los fines de semana. Entonces, en los quehaceres de la casa, cada una nos tenía algo. Y entonces, ¿cómo le pagábamos los intereses? Haciéndole su quehacer. Lo que ella tenía que hacer con eso, bueno, yo te presté, así es que hazme lo que me toca a mí. Y siempre me pone a lavar los platos. Les digo yo, hasta que amé los platos, porque esa mujer me cobraba con eso los intereses. Ingeniosa, ¿no? Ingeniosa, porque como sabía que yo no tenía dinero, porque siempre me lo gastaba, entonces me ponía a trabajar. Entonces le decía yo, mira, qué lista. Dice, yo decido ver el valor de los objetos, ideas y personas. Debemos de valorar y de ver el potencial que hay en cada cosa y en cada persona. Eso es algo muy importante, muy importante. El ingenio también es espiritual. El ingenio es también el descubrir en otras personas los talentos y las habilidades que tienen. ¿Para qué? Para que a veces ni siquiera las conocen, a veces ni siquiera se dan cuenta del ingenio que tienen, ¿sí? Yo decido preparar, reutilizar y reciclar. Creo que hoy por hoy esto es algo que debemos de hacer y hacerlo bien, ¿sí? Yo me di cuenta que con los sachets de la leche, podemos hacer tantas cosas como no tiene una idea. Y son los mejores moldes o los mejores toppers para guardar alimentos, ¿sí? Y se conservan tan bien. Yo las botellas, los envases de botella, los parto de la parte, haga de cuenta, los 3/4 partes de la botella,
¿sí? Y luego corto otra. Y en medio pongo las hojas de acelga, el perejil, todo lo que es hoja, porque cuando va uno a comprar la verdura siempre se nos echan a perder. La rúcula, que a mí me reencanta, y siempre se me andaba echando a perder. Bueno, lávela bien, quítele la raíz y lávela, séquela, póngala a secar, que no tenga agua, y hace como una cápsula. Hace como una cápsula con los dos envases, ¿sí? No ocupan espacio, no ocupan mucho espacio, y ahí puede guardar las hojas, todo lo que sea hoja, todo lo que sea hoja que se nos echa a perder, en esas cápsulas. ¿Sabe cuánto le duran? 10 días y hasta 15 días algunos, dependiendo de su heladera. Pero eso dura el perejil, haga de cuenta que lo acaba de cortar. ¿Sí? Y con esas cápsulas, y cuando no tengo muchas cápsulas, entonces le pongo en una, pongo las hojas, las acomodo, y luego le pongo un cacho de papel. Y eso, mire, me acabo de hacer unos rollitos de acelga como no tiene una idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la compré ya desde hace como 10 días, pero ahí se conservan muy bien. Yo decido usar sabiamente mi tiempo, mis talentos, mi energía y mi mente. Y yo decido regalar o vender lo que no uso, ¿sí? Y no regalar basura. Yo les digo, cuando se regala algo o se da algo es con dignidad. ¿Qué significa con dignidad? Que la persona que lo va a usar debe de ser dignamente, ni que se note que está tan usado, ¿sí? Sino como tú mismo lo estás usando, ¿ok? Claudia también se nos fue. Oiga, no, hoy tuvimos mucha deserción, pero vamos con la iniciativa, que van, le digo, la creatividad, el ingenio y la iniciativa, ahí van de la mano, ¿sí? La iniciativa es percibir y hacer lo que se necesita. Antes, aquí está la riqueza de la iniciativa, antes de que se me ordene hacerlo. Cuando yo veo una necesidad en una persona, cuando yo veo que tiene una circunstancia que yo le puedo ayudar, no necesita pedirlo. No necesita pedirlo. Debemos de tener la iniciativa. Es una virtud para obedecer conforme a la naturaleza de Cristo que tenemos en nosotros. Eso es la iniciativa. El que nosotros manifestemos el carácter de Cristo ante la necesidad de alguien. No, es que no vino, no, es que no pidió, no, es que no sabía. ¿Y no te diste cuenta? Si te diste cuenta, tienes que tener la iniciativa para ir, orar por ella, darle una palabra, abrazarla. O sea, yo digo, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y a veces aligerar las cargas de las personas, pero ten la iniciativa para hacerlo, ¿sí? Recuerda que es una virtud, no es que andes de metiche, ¿sí? No es que te metas en la vida de la gente, no. Lo podemos hacer con discreción, con amor, con delicadeza, ¿sí? Y ser de veras personas que lleven consuelo a veces hasta el corazón de alguien. Pero es a través de la iniciativa, ¿sí? Nada sucederá si te detienes. Tú lo viste, tú lo observaste, pero no lo hiciste. ¿Quién lo va a hacer? Si tú lo viste. Entonces, no te detengas, ¿sí? Si tú te detienes, no va a suceder. No va a suceder.
Y el versus de la iniciativa es el ocio. De la gente que nunca ve, nunca se da cuenta, nunca se percata, de nada, de nada. Pero sabe que podemos ser ociosos espiritualmente. ¿Cómo se es ocioso espiritualmente? ¿Cómo consideran ustedes que es el que no oye la voz del Espíritu? El que no desarrolla dones espirituales. Porque los dones son regalos. Usted pídalos y el Señor le va a dar. Le va a dar los que necesite usted administrar. Esos son los que le va a dar. Pero pídalos, ¿sí? El ocio es un modo despectivo, ¿sí? Que indica inutilidad. O sea, es una persona inútil, no es útil para los demás. Por eso la iniciativa es algo muy, muy importante. Cuando hubo, ¿sí? Cuando la Trinidad dijo, ¿cómo vamos a rescatar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a rescatar a la creación? ¿Quién tuvo la iniciativa? Y dijo, yo voy, yo lo hago. ¿Sí? Esa parte que se podía hacer humana, que era Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, no dijo el Padre, bueno, pues ya se echaron a perder, ay, a ver qué hacen. No. Sino, él tenía ya el plan, ¿sí? Había tenido la iniciativa de saber qué era lo que iba a hacer. Y hizo un plan maestro. Por eso, el ocio, ¿sí? No es productivo, es alguien sin fruto, es alguien sin provecho, es perezoso, vago, pierde el tiempo o lo gasta en su tiempo en cualquier cosa. Ahora en los jueguitos famosos, que ay, esos jueguitos son terribles. Y vive también en un desorden total. Por eso la iniciativa en el hogar implica aceptar el reto de ser ejemplo para otras familias y buscar maneras de animarlas, ¿sí? Compartiendo las lecciones aprendidas. Eso es de una persona que está desanimada. Usted vaya y dígale, cuéntele, para que conozca otro aspecto del Padre, para que conozca otra cosa de Dios, ¿sí? Y usted va y le dice para animarlo, ¿sí? Para ayudarlo. La iniciativa son padres que visualizan logros para cada uno de sus hijos y planean oportunamente, o sea, anticipadamente, los medios de capacitación que les permitan alcanzar sus metas. O sea, son las personas que aún dentro de la congregación nosotros podemos ver esas capacidades, esas habilidades, ¿sí? Y estar dispuestos a perseverar para poder conseguir a las personas, que las personas consigan superar temores, inseguridades, miedos, ¿sí? Abre las puertas a la oportunidad. Son padres que abren las puertas a las oportunidades de sus hijos. Pueden verlo. O sea, a lo mejor cada una de nosotros tendríamos algo que sabemos que lo tenemos, pero que no lo hemos explotado. No hemos podido, no hemos tenido tiempo, pero sabemos que lo tenemos. A ver, para que no se me duerman, díganme uno. Brenda, dime algo que tú sepas que tienes,
pero que no lo has explotado. Yo creo que, bueno, siempre he sido confrontada porque me apasiona la escritura y de hecho un día me atreví, un día no, una temporada, me atreví a escribir un libro que tengo guardadito porque lo tengo ahí como armando y bueno, uno va entendiendo mucho más el evangelio y lo va acomodando, pero a veces pienso y digo, bueno, ese don, ese talento, porque varias personas a las que les Ujú. permití como leerlo, varias mujeres, pues, algunas me llamaban, una me llamó un día llorando, Brenda, este libro está lindo, pero yo digo, todavía no le veo como, pero sé que a veces pienso y digo, Señor, perdóname si de pronto todavía no le he dado más fuerte a esa parte de la escritura, porque sé que puede bendecir a otras, pero ya alzo mi mano y reconozco que eso sí, es Así es que cierto. para que le apure, para que le apure. Mira, cuando yo recibí, cuando mis primeros años en Cristo, había folletitos así. Eran folletitos, o sea, cositas chiquitas, pero muy prácticas, que las escribían, ay, eran una bendición. Sí, y a veces nosotros pensamos que todo un libro, que sea grande, que... No, 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 manualitos así, manualitos, pero de cosas Gracias. que enriquezcan. Entonces, si tienes la habilidad, mija, a sacarla. Normita. Yo la costura, Pati, tengo pendiente. Me encanta coser, pero me falta tiempo. Hacer Es, ropa. sí, ay, sí, 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 yo también. No sabes cómo me encantaba hacer ropa. Y yo entiendo que Dios nos tiene ya en otra etapa, ¿no? Sí. Porque yo estudié costura, estudié sastrería. Imagínate, Ah, al doble hacía pantalones y no sé cuánto. Y él siempre me dice, ningunos pantalones me quedaban tan bien como los que tú me hacías. Le digo, pero lástima, Margarito, porque ya ahora ya no tengo tiempo. Y ahí tengo la máquina, la que ustedes ven aquí, ¿sí? claro. A un lado de esa cosita rosa, es una máquina de coser, ahí la tengo siempre. Y cualquier cosita que sucede, le doy, pero sí rápido, porque me encanta. Bordar, ay, me encanta. Pero bueno, hay cosas que ya el Señor nos tiene en otro lugar, ¿no? Ahora Sí, estás cosiendo vidas. sí. Ahora estás cosiendo Coser. vidas. Sí. Encima ahora tengo una modista excelente en la iglesia y cualquier cosa, pastora, yo le coso, yo le hago, entonces Claro, de paso claro. me miman. Sí, sí. Sí. Emita. A mí me gusta la pintura, me quedé el guste nomás. Pero pinto, cuando puedo pinto, aunque sea con los lápices de mi nieta, pinto. Ay, sí, cómprate unas acuarelas, puedes tomar un curso por internet, tú eres re buena con internet, entonces con eso, Emita, de veras, porque es hermoso. Yo vi a mi suegra hasta los últimos días de vida que tuvo pintando con colores. Y Sí, sí. me enseñaba y me decía, mira, hija, lo que estoy haciendo. Y de veras hacía cosas hermosas, ¿sí? Ella durante, bueno, 3 veces replicó la Biblia, o sea, la transcribió con letra manuscrita. Y como en México se usa mucho la letra manuscrita, a una misionera que se fue a Afganistán, ella me dijo, ya terminé esta Biblia, ahora ¿qué voy a hacer con esto? Dice, me estoy entreteniendo y estoy aprendiendo porque así se me graba. Dice, pero ¿qué podré hacer con estas Biblias? ¿Sí? Eran 3 cuadernos, 3 así libretas. Y yo le dije, yo creo que Dios va a hacer algo con esto. Y entonces cuando supe que una de las misioneras iba a Afganistán y que no podían llevar Biblias, le doy las 3 libretas. Fui con mi suegra y le dije, ya sé el destino de sus libretas. Dice, ¿cuál? Le dije, se van de misioneros.
Se van de misionera sus 3 libretas. ¿A dónde? A Afganistán. Y ella ahí leía la Biblia. ¿Dónde están las libretas? Vaya usted a saber, porque ella se las entregó a otras personas. ¿Sí? 2 veces de las que transcribió, y una se quedó a la mitad, pero las 2 veces, todas se fueron a esos lugares. Sí. Entonces, no, échele a mitad, échele por ahí, ganas. Ahora, ¿qué trae? Sí. Le cuento cuando yo iba a la primaria, o sea que hace muchos años, hice el escudo de la República Argentina, en un tamaño de 50 centímetros más o menos el escudo. Iba a 5º grado, habré tenido 10 años, 11 más o menos. Todo con papel de la perforadora de los cuadernos. Todo lo hice, los colores del escudo, todo, perforando los papeles con la perforadora. ¡Guau! En dirección de la escuela, por años, en la primaria. Dígame No si tenía- eso no es ingenio. Sí. ¿No? Ingenio y iniciativa para hacer eso. Ay, no, yo me hubiera desesperado de mitad. No, yo no sirvo para eso. No, para eso no. ¿Cuál es la riqueza de la iniciativa? ¿Sí? O sea, la iniciativa como recompensa tiene riquezas. ¿Sí? La fidelidad en la planeación y ejecución diaria del trabajo es como guardar 1 centavo, ¿sí?, en una alcancía cada día. Poco a poco los centavos se multiplican y un día se podrán enriquecer. Así como dice Proverbios 6, del 6 al 11, ¿no? Que nos dé el ejemplo de las hormigas. Mira, perezoso, ve a las hormigas, ¿sí?, cómo llevan su alimento y cómo durante el invierno no carecen de nada. ¿Por qué? Porque tuvieron la iniciativa de hacerlo en el tiempo que tenían que hacerlo. Y eso les proporcionó una riqueza, ¿sí? Dice, y que también nos da la iniciativa, es una herencia, fíjese. La fidelidad, los padres que toman la iniciativa de planificación y preparación en sus hijos tendrán una herencia que dejarles. Y eso es cierto. Es totalmente cierto. Muchas de las cosas que a mí me gustaban hacer fueron herencia para mis hijos. ¿Sí? Y yo me los llevaba todo, a que aprendieran todo lo que podían. ¿Sí? O sea, todo, y además todo lo que empezaban lo tenían que terminar. Es como, fíjese, el cisne cantor, ¿sí? A ver si por ahí lo tienen alguien para que me lo lea. El cisne cantor es capaz de alcanzar velocidad hasta de 160 kilómetros por hora y altitudes de 2000 metros. Un cisne que vuela solo no recorre más que un 30% de la distancia que puede cubrir una parvada de 25 cisnes en forma de V. Sí, fíjese qué ingeniosos, ¿no? Qué iniciativa tienen para viajar a esta velocidad. Oiga, es una gran velocidad, 160 kilómetros por hora a 2000 metros de altura. ¡Guau! ¿Sí? Son los pajaritos que ve uno las ves, ¿sí? Esas formas de ves. Pero ¿qué hacen? Que tienen, o sea, fíjese la iniciativa, el que va adelante es el que va abriendo el aire, ¿sí? Por eso tienen esa forma, son como los aviones, es exactamente así. Y cuando
se cansa, entonces el de atrás viene y es porque es el que menos esfuerzo hace. Y entonces se pone en la punta para suplir al otro y el otro pasa atrás a donde fue. Y de esa manera alcanzan esas velocidades, porque si no, imagínense cuánto se les reduce. ¿Cuánto se les reduce? Un 30% nada más pueden correr si lo hacen solos. Pero si tienen la iniciativa de hacerlo todos, entonces esa es la bendición, es la facultad interior. La iniciativa es la facultad interior para iniciar proyectos propios, ¿sí? De tener soluciones y cambios automáticos, modificando el orden aún de nuestras herencias. Nosotros sabemos que todos tenemos una historia, pero con la iniciativa de seguir a Cristo y de dar o pedir consejo cuando se necesita, entonces podemos hacerlo. Vamos con una virtud hermosísima, Emita. La justicia. Bueno. Un atributo de Dios. Ah, sí, Señor. La justicia como virtud es un revestimiento de nuestra nueva naturaleza. Para ser revestido de una nueva naturaleza, otra vestidura tiene que salir. Justicia es asumir responsabilidades personales por sostener lo que es puro, recto y cierto. Son normas y preceptos, mandamientos, normas establecidas por Dios. Bueno, yo estudié un poquito de lo que es puro, recto y cierto, más o menos. Puro es tener un corazón limpio, confesando nuestras faltas. Es un ser y sentir el Espíritu Santo dentro de uno mismo, expresando en palabras o en actitudes. Si bien es sentir efectos de amabilidad, actos de buena conducta que engrandezcan a Cristo y a Dios, hablando a través de un corazón puro. Una justicia en el hogar implica establecer para uno mismo normas elevadas en cuanto a pensamientos puros, acciones correctas y lealtad a la familia. Bueno, lealtad a la familia, ser respetuoso, inculcarlo en el hogar, ¿no es cierto? Hablándolo en la familia, respetando a los padres primeros a los hijos para establecer una norma, no poder exigirle a los hijos lo que uno no hace. Saberlos escuchar para poderlos así disciplinar también en lo que está mal, en lo que está bien. Cambiar las actitudes en los hijos, en la disciplina, ser respetuoso, enseñarle la fidelidad a Dios, tener principios morales, ser personas fieles en el matrimonio, fieles a las amistades, ser agradecidos, siempre ser agradecidos a Dios primeramente por la vida.
también ser recto. Eso abarca los atributos de Cristo, que nos dan una identidad nueva, un nuevo nacimiento. Nos hace ser de la familia de Cristo por medio de su gracia. Eso nos da una nueva identidad, nos da conocimientos, valores y hábitos. Lo dice Romanos 8:30 al 34. Bueno, no sé si quiere que lea los versículos. Sí, si quieres. Romanos 8. 8 del 30 al 34. Yo busco un solo versículo, pero acá está. Un segundito. Y con el 2 se me confunde. De 8 al 24. Acá lo leo. ¿Quieres que te lo lea? Ya está. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Así es. Bueno, a ver, acciones correctas. Yo tengo todos los machetes acá, porque si no, no voy. Si no, no. Me costó horrores, pero bueno. Bueno, es lo mismo que tomar las acciones correctas, formar responsabilidad en los hijos, a tomar decisiones correctas de forma responsable, construyéndole su propio futuro con seguridad, se sentirán a gusto consigo mismos, tener que saber escucharlo, asumir responsabilidades. Todo, y ser lealtad con Dios. Lealtad con Dios para consigo mismo principalmente, a la familia, a la pareja, a los amigos. Se trata de un valor muy especial que los distinga de los demás, que no se sientan menospreciados por nadie, al contrario, que nadie lo trate de discriminar, a ver si ellos son hijos de Dios y son elegidos y escogidos. Claro. Ahora, eso trae una recompensa también. Sí, Señor. La recompensa es no a la corrupción. La justicia verso no a la corrupción, el tener recompensa de ser hijo de Dios, ser adoptado. Bueno, ser justificado en Cristo. En el Salmo 1 está la recompensa del Señor. En el Salmo 1.
Ujú. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de Sau. Me da su fruto su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ah, no, sí, perdón. No, y ahí no. No, hasta Hasta el 6 yo perecerán los miércoles malos fui perecerán. Sí, me ahora la dice, estabilidad, la estabilidad familiar. Bueno, yo leí esto, no sé si estará bien, pero bueno. No, lo que dice el libro, Mita. Sí. Sí. Porque esa es la recompensa de la justicia. Sí, la recompensa. La corrupción no puede destruir a la familia cuando cada miembro examina su conciencia sobre lo que es correcto. Sí. Por eso digo y además eso trae también una seguridad, no tan solo a la familia, sino a la sociedad en sí. Por eso es reconocido cada persona. Sí, como dice aquí. Así es. Por eso yo puedo leer lo que dice, lo que yo encontré como justicia, ¿no? Que no es una virtud. Si la justicia es el acto soberano de Dios que tiene hacia sus hijos, de demostrar lo que es justo para Él, por medio de su soberana voluntad. Es la expresión de Dios para la verdad de la mentira. La justicia representa la verdad, representa la vida de Dios y su gracia por medio de la cruz. Podemos comenzar a tener entendimiento de la justicia de Dios por medio de la cruz. La cruz no nos condena, sino que juzga el pecado y nos hace libre de él. El estar en Cristo es vivir en justicia. El pecado y las cosas no pueden ahora su vida. Nada más que aquí tenemos que distinguir algo. La justicia, estamos hablando de una justicia como un valor que debes de agregar a tu vida, ¿sí? Para tú ser responsable. No, claro, basándonos en la justicia de lo que es la justicia de Dios, pero es asumir esa responsabilidad de la justicia de Dios a tu vida, ¿sí? Por eso son estas virtudes. Estas virtudes van en función de lo que tú tienes que tomar de Cristo para tu vida. ¿Me explicó? No tanto que definamos lo que es la justicia de Dios, porque eso ya entraríamos, olvídense, a un hiperestudio que no acabamos, sino el darnos cuenta y cómo Dios manifestó esa justicia a través, por eso tenemos los animales, ¿sí? Los animales son los que van a dar, fíjese, los que van a dar testimonio de la justicia de Dios. ¿Ya te diste cuenta, Mita, lo que hace el elefante africano? Sí.
véanlo, y es un animal justo. El elefante africano macho sostiene la estructura social y evita que los machos jóvenes formen pandilla y molesten a otros animales o a la gente. Establece claramente una cadena de mando para que cada individuo tenga su lugar seguro en la manada. Y fíjense, los dientes del elefante mudan cada 15 años. Son mudados de los dientes, ¿sí? Se les caen y vuelven a salir. ¿Por qué? Porque el macho dominante tiene que tener esos, haga de cuenta que son como uñas, ¿sí? Entonces, no se puede. Ha tenido tantos enfrentamientos que los tiene que renovar para seguir siendo el macho dominante, implantando la justicia dentro de la manada. Es toda una ejemplo este animal. Además, cuando los elefantes africanos machos, ¿sí?, mueren, ¿sabe qué hacen todos los elefantes jóvenes? Está tirado el elefante y todos van a rendirle honor a ese elefante muerto. Y van y lo lamen, todos, ¿sí? Lo limpian y lo dejan limpiecito en su muerte. Pero son todos los elefantes, ¿sí?, que mantuvo el dominio, o sea, que los mantuvo siendo rectos, porque evita las manadas y las pandillas que molesten a la gente. O sea, ¿usted quiere ver un ejemplo de justicia en un animal? Es este. Y después todos reconocen lo que hizo por toda la manada. Sí. Eso es la justicia. Por eso es un atributo que Dios nos dio, ¿sí? Es una virtud para desarrollar en nuestra vida. Pero acuérdense que estamos viendo las virtudes que nosotros tomamos de Cristo para nosotros, ¿sí? Bueno, y luego están los yo decido. Yo decido respetar la autoridad de la... Yo decido defender lo que es puro, correcto y verdadero. Yo decido nunca predisponer a otros. Yo decido permanecer siempre abierto a razonar. Yo decido mantener limpia mi conciencia. Porque si no, no podríamos establecer. Esto yo decido, yo no puedo, si uno de estos tengo en mi vida que todavía está funcionando, entonces yo no puedo establecer esa virtud en mi vida. Si yo todavía no defiendo, ¿sí?, lo que es puro, lo que es correcto, lo que es verdadero, yo no tengo la virtud de la justicia en mí. Entonces puedo incurrir en cualquier cosa, ¿sí?, en cualquier tipo de corrupción a causa de que no he desarrollado eso, ¿sí? Bueno, ¿a Normita le toca la mansedumbre? Sí, me toca la mansedumbre. Bien. Y vaya tema que me toca, ¿eh? Mi esposo veía cómo preparaba y sabe que estamos haciendo ayuno y oración en la iglesia y todas las mañanas hacemos un devocional. Y me tocó hacer hoy el devocional, pero él me avisó ayer a las 7 de la tarde que a las 9 tenía que hacer el devocional. A las 9 de la noche tenía que firmar. Y ahí puse en práctica la mansedumbre. Claro, claro. En realidad me encantó el tema, porque soy criada hasta los 11 años, viví en el campo, pero bueno, tengo toda mi base familiar de campo, entonces conozco más o menos de lo que se trata
el amansar caballos, ¿no? Ponerlo para adiestrar a los caballos. Y comienzo con la primera parte que dice, que habla sobre el caballo, y yo voy a hablar sobre mansedumbre versus ira. Pero dice la primera parte, por miles de años el caballo ha sido administrado por su fuerza y belleza, admirado, perdón, por su fuerza y belleza. La disciplina de amansar un caballo empieza por hacer que el caballo someta su voluntad sin quebrar su espíritu. Me encantó esto porque llevándolo a nosotros, a la vida espiritual nuestra, Dios quiere que nosotros siempre seamos como nosotros somos. No es que nos quiere cambiar a nosotros o dominarnos a su manera, sino que nosotros dominemos, seamos mansos. Es una manera, si viene un fruto del espíritu, es un dominio propio terrible que tenemos que manejar, y vamos a ver cuando estamos mirando aquí, cómo nosotros expresamos lo que Dios, su espíritu o la persona de Cristo a través de la mansedumbre, ¿no? Dice, ceder mis derechos y expectativas personales con el deseo de servir. Y ahí podríamos leer en Mateo 11:29, donde dice que llevemos los yugos unos de otros, ¿no? Si bien en cuanto a ayudarnos, pero también es bajarme al nivel del hermano, y también un poco de lo que usted hablaba, ¿no? Porque de eso se trata todo esto, de una cosa lleva a la otra, de tener empatía con usted estábamos hablando con el doc hoy, de ponernos en el lugar del hermano y también llevar las cargas. Y mansedumbre en el hogar implica, los miembros de la familia ceden su derecho a ser escuchado para escuchar a otros y procurar entender sus puntos de vista. Yo me crié en una familia de muchos, somos 12 hermanos, y el otro día decía un hermano, ¿qué habrá sentido mi papá cuando yo nací? Porque era número 7 y yo soy número 11, Pati. Pero sé que fui muy querida también, así que claro. Mis padres querían siempre muchos hijos, pero muchas veces tener que callarse para no chocar con un hermano, ¿no? Y por ahí buscar el momento también de eso se trata la mansedumbre, ¿no? Si vemos que está fuera de control o está muy, como muy seguro, equivocadamente, pero seguro en su posición, esperar a que pase el momento de calor y decir, no, me parece que es así la cosa, hasta que dar a entender que estuvo equivocado. Y ahí quisiera leer también en Efesios 4, 1 y 2, que dice, que está hablando sobre, 4, 1 y 2, que dice, si pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿no? Que fuimos llamados, dice. Llamados a ser humildes, llamados a ser mansos, a soportarnos, dice, los unos a los otros. Y lo lindo de aquí es que es comenzar por casa, ¿no? Que es lo más difícil. Porque a veces mostrarnos manso en la iglesia, en la sociedad, con el compañero de trabajo, es más fácil. Ahora, mostrarnos manso en casa, ahí es realmente la práctica, ¿no? Así es. Y el segundo punto dice, renunciar a la expectativa de que se recuerde ciertas peticiones o días especiales. También, ¿no?
A veces queremos que todos se recuerden, ahora es fácil por los grupos, pero queremos que todos recuerden nuestros cumpleaños, Ay, que el sí. esposo se acuerde de los aniversarios. Pero también, bueno, saber que por ahí por preocupaciones o por situaciones de la vida no recuerdan o no están atentos en esos días. Y bueno, hacerlo recordar de otra manera, ¿no? Claro. ser manso, renunciar también, me llevaba esto a no ser yo el centro de todo, sino Así es. entender que también tiene otras ocupaciones, porque querer todo, que recuerden todos mis días especiales, mis peticiones o lo que yo quiero, también de alguna manera es un egoísmo, ¿no? Claro. Ser yo el centro de todo. El tercer punto dice, padres que permiten que sus hijos desarrollen sus dones e intereses en lugar de exigir que cumplan con expectativas no realistas. Esto es bueno, dejarle a nuestros hijos que hagan lo que ellos, obviamente, con consejo y dentro de lo que Dios quiere, sus proyectos, y acompañarlo. A nosotros nos pasó, por ejemplo, nunca soñamos de tener un hijo en Inglaterra, y sin embargo cuando se dio a los 16 años, 17, que él empezó con las ganas de irse, sin saber nosotros que Dios lo iba a atrapar allá, siempre le acompañamos, y Dios fue muy sabio porque fue de a poquito sacándome, ya 9 años, ¿no? Pero primero fue por 5 meses y después fue, bueno, pero apoyarle de que él haga su ministerio, y el otro que fue por básquet, jamás hubiésemos pensado tener un hijo basquetbolista, pero apoyarle en el tiempo, ahora ya está en casa, pero en ese tiempo no era fácil, pero bueno, apoyarlo en oración y creer en lo que Dios también estaba haciendo donde él estaba, ¿no? Orar por él y que sea de influencia donde Dios le ponga. El cuarto punto dice, hijos e hijas que ceden su derecho de escoger sus propias amistades, estilo de vestimenta, música y actividades con el fin de cumplir con los deseos de los padres. Esto me llevaba a pensar cuando yo estaba en la secundaria, en primer año teníamos una preceptora, y antes nos chocaba, era como que muy rápido crecíamos, ¿no? Porque teníamos 12 años, terminábamos la primaria, y a los 13 años en la secundaria ya nos decían señorita, aquí en Argentina por lo menos, no sé si en México también. Así que llegábamos al secundario con 13 años y todo era señorita. Entonces tuve una preceptora muy de corazón de mamá, no era cristiana la preceptora, pero un día nos reunió a todas las chicas y nos dijo, si bien ustedes van a tener amigas, van a escoger amistades, pero su mamá va a ser siempre la mejor amiga, porque tu amiga te puede aconsejar para, mirando ella, a lo mejor piensa que está bien, pero no tiene la experiencia que tiene tu mamá, y tu mamá siempre te va a desear lo mejor. Y eso me marcó mucho a mí, y bien fui criada, a los 8 años míos falleció mi papá, entonces fui muy por mi mamá, fuimos muy amigas de mi mamá. Eso como que me dio más confianza y me aferré más a mi mamá, y siempre que tenía algún chico en vista o algo en la adolescencia, en la juventud, siempre le preguntaba qué te parece, o siempre el consejo de mi mamá en cuanto a la ropa, ni hablar por el tema de la iglesia y respetar eso, ¿no? Y yo digo que algo que mi mamá marcó también en mi vida fue la vestimenta, la manera de vestirnos, y yo también veo en Ethel como ella también, sin decir, con el ejemplo nomás, su manera de vestir, ¿no? Ella a veces me dice, mami, yo no me puedo vestir con mis amigas, y las amigas por ahí le reclaman porque se viste como vieja, dice, ¿no? Pero vestirse
usted sabe, Pati, que se puede vestir bien y ser Hoy no, amor. honrada. Ah, Y qué bueno que podamos nosotros acceder a eso, ¿no? claro. Con mansedumbre, aceptar lo que los papás nos aconsejan. Y eso tenemos como recompensa, dice, comprensión. La persona que escucha más en lugar de hablar airadamente adquiere mejor comprensión de los demás. Claro. Saber escuchar, tener ese dominio propio, contar hasta 100 si es posible, o si no dejar para otro momento, ¿no? Pero no ir al choque enseguida, porque si no después hay que pedir perdón y eso no me gusta. pero es saber comprender. Fortaleza, la persona que cede su punto de vista por diferencia a otro tiene mucho dominio propio. Claro. Ser presto para oír a otro y lento para la ira requiere gran fuerza de carácter. Así es. Qué bueno que es tener esa fortaleza y yo le digo, Pati, que más de una vez cuando tenemos reuniones en cuanto a equipos de trabajo, siempre que voy a las reuniones o cuando voy yendo, digo, Señor, dame esa mansedumbre, esa templanza para no herir, ¿no? No ir al choque, sino saber escuchar o si no terminar de hablar en otro momento, pero no lastimar a las personas. Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque están dentro de las bienaventuranzas. De las aventuranzas. Y dice al final de la página, la mansedumbre toma las ofensas. Mire qué hermosa que está esta frase. Sí. La mansedumbre toma las ofensas como si fuesen píldora. No las mastica, sino que se las traga. Cuando tenemos esto de la mansedumbre, qué bueno es esto, somos inofensibles. Entonces, cuando esto hay que trabajarlo, hay que practicarlo, hay que vivirlo, entonces llega a un momento que no nos ofenden tan fácil, ¿no? Así es. Qué lindo que es eso. No nos hieren tan fácil, nos tiran por ahí algunos comentarios. Es una madurez espiritual. Porque claro, a veces cuando no están bien maduro espiritual, cualquier palabrita te ofende, pero cuando uno va madurando en lo espiritual, en la mansedumbre, es esa fortaleza la que te da la mansedumbre, ¿no? Así es. Y dice, yo decido ser lento para la ira. Yo decido no vanagloriarme. Qué bueno que es esto también, ¿no? Porque a veces como decía yo, el querer ser el centro de todo también es un egoísmo. Claro. Otra cosa que yo decido, dice, no murmurar ni quejarme. Porque a veces nos callamos en la reunión, pero cuando salimos, criticamos o murmuramos o comentamos fuera. Entonces, qué bueno es decidir no murmurar ni quejarse. Yo decido buscar manera de ayudar a los que tienen necesidad. Yo decido estar dispuesto a ser el último. Así es. Una gran virtud que no, por donde nosotros la veamos, es parte, debe de ser, porque además fue un mandamiento de Jesús, ¿sí? Ser mansos como yo, mansos y humildes de corazón. Así es que esta es una gran virtud que sí o sí, ¿sí? Debemos de cultivar. Nos tiene que caracterizar, ¿no? Nos tiene que caracterizar. Así es. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, poder aprender y reconocer lo que necesitamos, Señor, cada una de nosotras, y que podamos recurrir a ti, Señor, sabiendo y entendiendo que tú, Señor, nos vas a llevar a la perfección. No somos nosotros, sino tú
llevándonos al lugar donde debemos de estar, en tu corazón y siendo personas de carácter de acuerdo a tu voluntad. Gracias, gracias y gracias por mis hermanas y por la exposición de cada uno de las cosas que plantearon. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno.